Buenos días, tutor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jason Nicolás Valderrama Tibaduiza. En este momento me encuentro cursando ética ambiental y voy a hablar sobre lo que nos explicaban los artículos y también los videos sobre, digamos, sobre los animales. Y entre ellos estábamos hablando también del irracionalismo humano y también de la argumentación que dan en algunos casos o en algunos aspectos importantes según la creencia de los mismos. Bueno, lo primero que teníamos que hablar era sobre el comportamiento de por qué la protección para algunas especies. Sin embargo, yo creo que esto es una crisis más de adaptabilidad. ¿Por qué de adaptabilidad? Porque el ser humano, digamos que asumió ese rol de consumo de los animales, como ya es el caso de los animales de crianza. En este caso pues tenemos a los pescados, a las aves, a los bovinos, a los porcinos. Entonces, ¿qué sucede con estas especies? Lo que pasa es que digamos que los gobiernos se encargaron de instalarnos como este pensamiento de que es algo normal este tipo de consumo y que su maltrato se ve beneficiado, digamos, pues entre un comercio. Y el ser humano pues actualmente ya lo ve de una manera más normal y actualmente en el mundo ya se puede considerar una crisis bajo un punto ético y moral. Resulta que el ser humano ha argumentado mucho de este maltrato es con el argumentado especismo. ¿Qué quiere decir especismo? Especismo quiere decir especie y sismo unitario, que el ser humano esté por encima de las demás especies y se crea con el derecho, digamos, de tener a estas especies bajo su control y decidir el camino que se le va a dar a cada uno de estas. El caso más claro el caso más claro de esto, digamos, es como los mataderos, que realmente es una crisis de violencia actual que se está viviendo y por tanto, digamos que al ser esta crisis, la gente ya lo ve como algo normal, pero realmente lo que nos están instaurando es violencia. Digamos, la electricidad que usan, pues, digamos, en estos casos, en otros son inyecciones y, y realmente no solo ocurre con esto, sino también, digamos, con el comportamiento que tenemos bajo los ecosistemas que éticamente también está mal. ¿Por qué? Porque digamos que el ser humano cada vez va más deteriorando los territorios donde las especies realmente se desarrollan. Entonces, pues resulta que hay dos ciencias que se están encargando de estudiar, digamos que el comportamiento de los animales, como es la etología y la neurología. ¿Qué pasa con la etología? La etología y la neurología en este momento pues se están encargando de demostrar que las especies, también un animal siente, un animal también tiene derecho y en igual de igualdad, porque daban ejemplos de que no por un ser humano, digamos, que tenga discapacidad va a tener menos derecho que un ser humano con todas sus cualidades. Entonces lo que se encargaban de demostrar era el aspecto, digamos, psicológico de los animales y su comportamiento frente al medio con el ser humano. Entonces lo que se decía era que la cultura humana actualmente pues ha influenciado mucho en una decadencia en cuanto al maltrato animal y en la forma en que estamos llevando a las especies porque cada vez es más crítico, ya tenemos especies en vías de extinción y desde un punto más moral y ético pues es una reflexión esos videos sobre el que realmente lo que estamos haciendo y aunque yo como persona, ¿no? Yo sí todavía aplico el consumo, digamos, de carne y creo que los demás también. Lo que prácticamente es una reflexión sobre las cosas a las que hemos llegado, digamos, para alcanzar este punto en que ya, por ejemplo, la aceptabilidad de lo que está sucediendo. Otro factor importante era, digamos, que las personas nos estamos haciendo, digamos, también los de las vistas gordas, porque no le hemos dado la importancia que merecería este tema y cada vez digamos que se presenta un menor desarrollo en el índice, digamos, de sensibilidad humana frente a la sensibilidad de nuestro medio. Entonces, lo que es una reflexión personalmente, voy a hablar de lo que para mí, después de leer los artículos y los videos, es que el ser humano perdió una cultura y tomó una cultura muy diferente, donde el respeto fue una de las principales causas de pérdida que se tuvo hacia la naturaleza y que si podemos ver no existe como esa relación real entre un equilibrio entre el ser humano y las especies. Muchas gracias, compañeros.